Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga en esta noche, en este momento. Gloria a Dios. Es para mí una bendición muy grande, una vez más, estar con ustedes en este tiempo, en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde vamos a estar meditando durante un tiempo, unos minutos en la palabra del Señor, la de Bar de Hashem. Como dice la palabra del Señor allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el propósito de Dios nuestro Elohim, de que nosotros meditemos de día y de noche en su Torah, en su palabra. Recuerda que la palabra Torah significa instrucciones. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros meditemos de día y de noche en sus instrucciones que Él nos dejó a través de su debar, de su palabra, que está aquí escrita en lo que nosotros conocemos como la Santa Biblia, y está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros vamos a estar entonces meditando en esta preciosa palabra, en esta preciosa debar de Hashem. Y vamos a entrar hoy, ayer estuvimos hablando acerca de cómo los labios de Zacarías fueron abiertos una vez cuando él decidió saltar el nombre del Señor, bendijo al Señor, él empieza a creer a la palabra, empieza a actuar en esa palabra que el Señor le había dado, y exalta el nombre del Señor, y como muchas personas alrededor de la casa del pueblo de Judea, en las montañas, se divulgó todo lo que aconteció, y que las personas guardaban la palabra en su corazón. Como hemos dicho, nosotros no solamente tenemos que tomar la palabra de Dios y memorizarla, tenemos que ir más allá de memorizar la palabra de Dios, nuestro Elohim, de la de Bar de Hashem. Tenemos que guardarla en el corazón. Recordamos también la vida de Saúl como un hombre conocedor de la Torá, que conocía la palabra, la sabía de memoria, pero que hasta que no tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, él no pudo entender la palabra. La palabra del Señor, mi amado hermano, para poderla entender necesitamos que tener un encuentro personal con aquel que inspiró la palabra de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, un encuentro personal con Él, para que al tener ese encuentro personal con el Señor, nosotros tengamos esperanza de vida, y al tener esperanza de vida, entonces podamos proclamar el mensaje del Señor desde nuestro corazón. Hoy vamos a empezar a compartir un poco más acerca de la profecía de Zacarías. Una vez que Zacarías exalta al Señor, una vez que la lengua de Zacarías es despegada, porque él había quedado mudo durante 9 meses, empieza a exaltar al Señor. Lo primero que encontramos es que él dice, Baruch Hashem, era bendiciendo al Señor. Y luego encontramos que gracias a la proclamación de Zacarías de la gloria de Dios y del acontecimiento que ha pasado, gracias a ese predicar de la palabra del Señor, entonces encontramos cómo entró temor en el corazón de las personas y guardaban la palabra del Señor en su corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a guardar la palabra del Señor en el corazón. No es suficiente
No es suficiente haberle entregado la vida al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sino que debemos recordar con lo que las palabras que hemos comenzado, que debemos meditar en la palabra, en la Devar de Hashem, de día y de noche. Recuerda que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah. Por lo tanto, no solamente llevarlo a la memoria, memorizarlo, es importante memorizar la palabra de Dios, pero más que memorizar la palabra de Dios es atesorarla en el corazón. Cuando nosotros atesoramos la palabra del Señor en nuestro corazón y entonces empezamos a meditar en ella, podemos entender cuál es la voluntad de Dios, nuestro Elohim, agradable y perfecta para nuestra vida. Y entonces todo lo que hacemos nos sale bien y Dios prospera nuestro camino. Hoy vamos entonces a seguir hablando acerca de esa profecía que Dios sacaría. Voy a tocar de pronto 1, 2 o 3 temas de acuerdo a cómo nos dé el tiempo hoy, acerca de cómo Zacarías empieza a profetizar. Cuando aquí hablamos de profetizar, no es que Zacarías hubiera traído una palabra, por así decirlo, nueva, que Dios le diera una palabra y le empezara a hablar algo que no, que era nuevo. No, lo que hace Zacarías es profetizar lo que ya está escrito. Lo que ya está escrito. ¿Qué es lo que hace Zacarías? Profetiza, comparte el mensaje de la Devar de Hashem, el mensaje de la palabra de Dios. Él no inventa nada nuevo, porque la palabra de Dios ya tiene todo en ella escrita. Lo que hace Zacarías al profetizar de la gloria de Dios es confirmar el mensaje de la palabra que ya está escrito. Esa es nuestra obligación. Hay muchas personas que esperan llegar a una iglesia o a una congregación y que les profeticen, que les digan palabras que les endulcen el oído, que les digan lo que ellos quieren escuchar, pero no van a escuchar el mensaje de la palabra de Dios y no saben que el verdadero mensaje profético está aquí escrito. Por lo tanto, lo primero que yo quiero ver aquí en la profecía de Zacarías es que él fue lleno del Ruach HaKodesh. Él fue lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en el versículo 67 del capítulo número 1 del Evangelio de Lucas. Dice de la siguiente manera: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, mira, esto es bien interesante. Zacarías, antes de que llegue este momento de ser lleno del Espíritu Santo, como dice aquí la palabra, él exalta el nombre del Señor. Él dice, Baruch Hashem, bendito el Señor, bendito el nombre de Dios. Y él empieza a exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Zacarías comienza a exaltar el nombre de Dios a partir de ese momento? Porque Zacarías vio en el nacimiento de Johanán, en el nacimiento de Juan el Bautista, una esperanza de vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos? Lo primero que el Señor quiere de nosotros es darnos esperanza de vida. Él dio una esperanza de vida. Él no buscó su propia gloria. Escucha esto, Zacarías era un sacerdote del orden levítico, era un descendiente de Leví, era descendiente directo de Aarón. Él estaba, era sacerdote que ministraba en el templo, en el Hamikdash, y allí él vio la gloria de Dios, pero él necesitaba tener una esperanza de vida. Él no buscó su propia gloria.
Él no buscó que el pueblo lo mirara a él. Él no buscó que el pueblo lo exaltara a él. Él empezó a exaltar el nombre del Señor. Y cuando una persona que recibe al Señor Jesucristo, que tiene esperanza de vida, que ahora es una nueva criatura, empieza a exaltar y a glorificar el nombre de Dios nuestro Elohim, entonces inmediatamente esa persona es llena del Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Lo primero que hace, una vez de que él exalta, el Señor le llena de su presencia, lo llena del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y él empieza a proclamar la palabra del Señor. Recuerda lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice el Señor a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al recibir en nosotros en la unción, la llenura, al ser sumergidos en el Espíritu Santo, ser llenos de él, del Ruach HaKodesh, eso nos lleva a nosotros a profetizar la Devar de Hashem, a profetizar la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, eso es lo que hizo Zacarías. Fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno del Ruach HaKodesh y empezó a profetizar como diciendo, quiere decir que él abrió sus labios y empezó a proclamar el nombre del Señor. Lo primero que encontramos aquí entonces que nosotros podemos entender que así como la vida de Zacarías, padre de Johanán o de Juan, fue llena del Espíritu Santo, así también nuestra vida debe ser llena del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, para que nosotros podamos profetizar la palabra de Dios. Recuerda, Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, se lo dijo a los discípulos: y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Para qué nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo? Nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo no para hacer de él un espectáculo, no para hacer del Evangelio un circo, no para hacer del Evangelio una atracción. El poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh que viene sobre nosotros, es para que nosotros profeticemos la Devar de Hashem, profeticemos la palabra de Dios. Por eso dice: y me seréis testigos, y profetizaréis mi palabra, y llevaréis mi mensaje, y proclamaréis mi gloria, y proclamaréis el reino de los cielos. Eso es lo que hace un verdadero siervo o sierva del Dios Altísimo. No busca su gloria, no busca que lo miren a él, no busca que la miren a ella, sino que busca que las personas conozcan al Señor, lo miren a él, lo reciban y le obedezcan al Señor. Ese es nuestro propósito, es nuestra obligación. Entonces, una vez más, decimos: fue lleno del Ruach HaKodesh. Tú debes ser llena del Ruach HaKodesh, lleno del Espíritu Santo. Y luego que somos llenos del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, mira lo que dice, que profetizó diciendo, ¿qué profetizó diciendo? Mira lo que comienza diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Qué fue lo que comenzó diciendo Zacarías?
Baruch Hashem Elohei Israel. Bendito el Señor Dios de Israel. Comienza glorificando y exaltando el nombre del Señor. No dice Zacarías, bendito el nombre del Señor que me ha puesto aquí a mí para que a ustedes les predique el mensaje del Evangelio. No, nunca, no se puso por delante. Bendito, dice, el Señor Dios de Israel. Glorifica el santo nombre del Señor. Mira, esto es poderoso. Comienza, dice que fue lleno del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Estamos utilizando palabras hebraicas y también en español del Espíritu Santo y profetizó diciendo, comienza la profecía diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Baruch Hashem Elohei Israel. Bendito el Señor de Israel. ¿Qué? ¿Por qué bendito el Señor de Israel? Aquí es interesante, le empieza a decir esto, dice que ha visitado y redimido a su pueblo. Es interesante, él reconoce, exalta el nombre del Señor, es lleno del Ruach HaKodesh, de la presencia misma de Dios, y él empieza a proclamar a través del Espíritu Santo, a través del Ruach HaKodesh, estas palabras: bendito el Señor Dios de Israel. Baruch Hashem Elohei Israel. Es lo primero, dice que ha visitado y redimido a su pueblo. Es interesante, yo lo voy a leer hasta el final, ese pedacito que dice que ha visitado y redimido a su pueblo. Y versículo 69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ya había nacido nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, cuando Zacarías estaba dando la profecía de que el Señor había levantado un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. No había nacido. Cuando el ángel Gabriel le anuncia a María el nacimiento, o sea que el Señor Jesucristo iba a nacer de ella aún no estaba embarazada, aún no había sido llena del Espíritu Santo, no había sido el embrión de Dios puesto en su vientre, pero ya su prima Elizabeth, que era pariente, su pariente Elizabeth, que era de la familia de Leví, no de Judá, pero eran parientes. ¿Por qué? Porque eran descendientes de Jacob. Por lo tanto, todo judío o todo israelita, sin importar su tribu, es pariente entre sí porque son descendientes del mismo padre, del mismo Jacob. Por lo tanto, esta mujer llamada Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, mientras que María hasta ahora el Señor iba a poner su embrión en el vientre de María. Quiere decir que cuando Juan el Bautista nace del vientre de Elizabeth, esposa de Zacarías, María tan solo tendría 3 meses de embarazo. De esta manera es interesante, es como Zacarías empieza a profetizar lo que ya estaba escrito del Mesías, que nos levantó, dice que ha visitado al nacimiento. Con el nacimiento de Juan, el Señor estaba mostrando que Juan o Yohanan sería quien prepararía el camino al Mesías. Y aquí Zacarías lo sabía muy bien y profetiza, dice que ha visitado a su pueblo, ha visitado y redimido. Redimir, ¿qué significa redimir? Redimir significa rescatar.
Redimir significa comprar. Redimir significa salvar. A eso vino nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua HaMashiach, a redimir. Nos ha visitado, nos visitó en carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Hijo de Dios que está con el Padre. A él vino y mostró la gloria de Dios nuestro Elohim, y él al visitarnos nos compró. ¿Cómo nos compró? A precio de sangre vertida en la cruz del Calvario. De tal manera que toda persona que reciba al Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua HaMashiach en su corazón, como su único y suficiente Salvador, Redentor, Goel, el único y suficiente Redentor o Salvador, entonces esa persona será salva. Para eso vino el Señor, vino a comprarnos a toda la humanidad, pero solamente será salva aquella persona que acepte el rescate, el pago, acepte que Cristo pagó en la cruz del Calvario por él y que deje comprar por él, será salvo. Y no solamente salvo, sino que será hecho hijo de Dios. Por lo tanto, dice aquí Zacarías, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y comprado y salvado y rescatado a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador. Nadie más, mi amado hermano, nadie más, mi amada hermana, nadie más, mi amado amigo y amiga, puede salvarnos a nosotros, sino el único, el Salvador, un poderoso Salvador. Y ese poderoso Salvador es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él es el único que nos puede salvar, el poderoso, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, hecho hombre. De tal manera que aquí Zacarías exalta el nombre de Dios y proclama que el Señor, que Dios nuestro Elohim, ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Él estaba proclamando proféticamente lo que ya estaba escrito del Mesías, aún antes de que él hubiera nacido. 6 meses antes de que el Mesías naciera, 6 meses antes de que Hamashiach viniera al mundo como hombre, Zacarías ya estaba profetizando. Eso es lo que hacemos nosotros. Tú puedes profetizar la palabra de Dios. Nosotros profetizamos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Nosotros profetizamos lo que la palabra del Señor dice, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Mas Yahweh, Elohim, Dios, cargó sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, todos nuestros pecados. De tal manera que si nosotros podemos entender esa palabra, recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, seremos salvos. El Señor lo dice a través de su palabra. Cree en el Señor Jesucristo, en Adonai Yeshua Mashiach, y serás salvo. Entonces, yo quiero decirte una cosa. Así como Zacarías profetizó, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros profetizamos la palabra de Dios. Nosotros predicamos la palabra profética. Nosotros enseñamos la palabra profética. Y la palabra profética dice que la paga del pecado es muerte. La palabra profética dice que por cuanto todos pecamos,
estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice la palabra profética que está aquí escrita, pero también la palabra profética nos dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Adonai Yahshua HaMashiach, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo HaMashiach murió por nosotros. Esta es la palabra profética que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y lo confesares con tus labios que Dios Elohim lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi pregunta en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha es, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? Si el Señor viniera a pedir nuestra alma esta noche, ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Estamos preparados para el encuentro con Cristo? ¿Estamos preparados para el encuentro con Hamashiach, con el Señor? ¿O tal vez nuestra vida es un desastre, apartada de Dios y sin conocimiento de su palabra? Quizás tú en este momento digas, yo no tengo esperanzas y no sé a dónde voy a pasar la eternidad. Permíteme decirte que el Señor no quiere que tú perezcas. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado. Reconocer que hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios y pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie, que nos cambie y que nos haga una nueva criatura. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, este es el momento aceptable, este es el día de salvación, este es el día que Dios ha escogido para que tú le entregues tu vida al Señor y cambies tu vieja manera de vivir. Solamente tienes que hacer una sencilla oración de fe, como la que yo te voy a proponer. Si la quieres repetir después de mí, te invito a que lo hagas y que le entregues tu vida al Señor. Solamente dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, borra mis pecados, lava mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor en este momento está en tu corazón. Que en este momento está al lado tuyo, te está guardando, te está bendiciendo. Solamente 3 cosas me quedan por recomendarte antes de terminar este programa. Es, número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale al Señor tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus dificultades, tus momentos difíciles. Todo lo que tengas en tu corazón, llévaselo a Dios en oración. Habla con Dios como se habla con un amigo. Y ten la seguridad que Dios está allí, al lado tuyo, escuchando tu petición y dándole respuesta a tus necesidades. Número 2,
empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento y desde el Evangelio, a partir del Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo el Señor te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar donde se predique el mensaje completo del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis en tu ciudad, házmelo saber. Que con mucho gusto, si está en mis manos, yo buscaré una iglesia, un lugar de congregación donde se predique el mensaje completo del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Gracias por tu compañía. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas con tus amigos para que muchos puedan conocer también el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será dentro de algunos días, quizás el día domingo, a las 3:30 de la tarde, cuando volveremos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.